De Julio César Valdés, Desaparición de Anco Anco. Tradición. Nada hay más triste que los pueblos indígenas de la altiplanicie andina. Parece que el genio de la muerte hubiese hecho surgir esos pueblos con un golpe de su guadaña y les hubiese infundido el hálito fatal de los cementerios. A la aridez del suelo y al rigor del clima se une la melancólica construcción de las chozas. No hay árboles ni flores que hablen a la imaginación el lenguaje de la poesía. Hasta las plantas gramíneas perecen en ese Sahara sin oasis. No hay más ave que el lequeleque, ni más vegetación que la tola y la paja brava. Si los días son tristes, lo son mucho más las noches. El siniestro aullido de los perros que nunca cesa y el fúnebre quejido de la quena del indio, que parece el suspiro de agonía de un moribundo, aterran el espíritu, así como debe aterrar el gemido de Luzbel encadenado en el picacho de los tiempos. Durcel, uno de los muchos viajeros fantásticos que narran idealidades de América y que nos visitó en 1876, dice, siguiendo la opinión de Orvigny, que está tentado de creer que Yungas fue el paraíso terrenal, porque después que salieron Adán y Eva del Edén pisaron un suelo árido y yermo, suelo de eterna desolación, y que este es el altiplano de los Andes. Si Durcel dice o no la verdad, no lo sé, pero participo en algo de su opinión, al menos en aquello de llamar a la altiplanicie suelo de eterna desolación. Solo dos materiales entran en la construcción de las chozas indígenas: barro y paja. La arquitectura no tiene nada que ver con ellas. La incomodidad y las tinieblas se campean a sus anchas. Los putus piramidales de los chulpas tienen más solidez, más arte y más comodidad. El indio habita en lo peor de su casa, en la cocina. Las mejores habitaciones están destinadas para los granos, los conejos y la ropa. Los pueblos que son aglomeraciones de casuchas indígenas tienen un aspecto sombrío, desagradable y triste. La iglesia domina el pueblo y la torre se levanta tímida y perezosa por sobre el pueblo y la iglesia. La plaza, pésimamente delineada, sirve de pesebre o canchón a los animales domésticos. Hay alguna tienda por milagro y en su fondo oscuro solo se ve una que otra botella de alcohol y uno que otro pan negro y petrificado. En algunos pueblos no hay nada de esto. Uno conozco yo en donde es difícil hallar un habitante y mucho menos encontrar un poco de agua para calmar la sed. Solo vi en el tal pueblo una especie de tienda completamente vacía y sin embargo tenía esta inscripción: todo al contado, nada al fiado. Yo no sé cómo se puede vivir en pueblos tan desiertos y tristes sin ninguna práctica social y sin ningún género de recursos. De estos pueblos se puede decir: campos de soledad, mustio collado. Pertenecía al número de estos pueblos el de Anco Anco, que existió allá por los años de 1566. Estaba situado a más de un cuarto de legua de Chuquiagu, hacia el sudeste, en una meseta elevada en el mismo lugar en donde ahora se encuentran las dos lagunillas desecadas de Tembladerani. Si vamos a darle fe al padre Calancha, y que le merece en realidad, era Anco Anco un pueblo de muchos centenares de habitantes, a cuya cabeza estaban don Juan de Rivas y doña Lucrecia de Sansoles, fundadores del convento de agustinos en el Chuquiago. El pueblo fue confiado a los padres de esta orden y comenzó a catequizarlo el padre Agustín de Santa Mónica, sacerdote virtuosísimo y devoto fiel de San Nicolás de Tolentino, cuyo panecito daba a los enfermos de Lima. Comenzó su santa misión el padre Agustín con un celo digno de San Francisco, pero todo su fervor fue estrellarse contra el duro peñón de la indiferencia y sus prácticas fueron despreciadas por los indios bellacos que se habían dado al placer carnal y a las prácticas de aquellos habitantes de la Pentápolis. Cansado de trabajar tanto, sin sacar provecho alguno, renunció el padre Santa Mónica y se marchó a Lima. Vino a reemplazarlo fray Baltasar de Contreras y se dedicó a su ministerio con tesón. Predicaba, amenazaba, exhortaba, daba ejemplo público de penitencia, pero los indios, que sin duda tenían al demonio en el cuerpo, seguían enfangándose en los vicios, sin pensar en sus antípodas del Mar Muerto.
El capítulo que se celebró en Lima por los años de 1567 resolvió retirar a Contreras y abandonar ese pueblo, al modo que dijo Dios a Ezequiel del pueblo judío: con mucho trabajo se ha fundado y no se ha expelido el pueblo sus heces y malezas. Sacudieron los religiosos el polvo de sus sandalias y dejaron a Anco Anco indómito y rebelde como antes. No se podía, sin embargo, dejar al pueblo abandonado a sus vicios sin insistir hasta el último extremo. Dejar el campo al enemigo sin combatir hasta perder la vida es un acto de cobardía indigna. La vida es una continua lucha y hay que luchar en ella hasta morir o vencer. Los padres agustinos dieron un cuarto de conversión prudente, pero a todas luces cobarde. El obispo del Chuquiago se apercibió del abandono en que yacía Anco Anco y envió allí a un clérigo, cuyo nombre desgraciadamente se ignora, para que siguiese predicando la penitencia y anunciando a los indios la venganza divina. El clérigo, que debía ser varón virtuoso, comenzó su obra con entusiasmo y decisión. Pero los indios seguían en sus vicios, sin oír las exhortaciones del buen sacerdote. Al fin Dios se cansó de tanto esperar una conversión que tal vez la veía imposible y resolvió, en sus altos designios, castigar a la segunda Pentápolis. Veamos cómo lo hizo. El cura de Anco Anco ejercía su santo ministerio con esa abnegación ejemplar de los primeros ministros de Cristo. El Evangelio era su código, la caridad su ley y el amor al prójimo su ejercicio cotidiano. Si sus labios se abrían era para hablar a los pecadores el lenguaje de la virtud y para orar y pedir a Dios se apiade de sus ovejas. El interés jamás manchó su conciencia y la corrupción pudo salpicar su lodo inmundo a la túnica blanca del Hijo del Señor. La bondad iluminaba su rostro con la aureola del cielo y la sonrisa de los ángeles jamás se apartaba de sus labios. Era un sacerdote modelo, como pocos de esa época y como ninguno de la nuestra. Una noche apareció el pueblo, rodeado enteramente de fuego, y el incendio creció en las siguientes. Pero los indios reacios no escuchaban la voz del cura, que les decía ser aquella un aviso de Dios para comenzar sus castigos. La corrupción ardía como nunca y la medida se colmaba. Sucedió que una tarde el cura fue solicitado para auxiliar a un enfermo que se hallaba a una legua más o menos de Anco Anco. El sacerdote, seguido de su sacristán, emprendió a pie su camino y fue a cumplir una de las preciosas obligaciones de su ministerio. Oh, si así lo hicieran hoy nuestros sacerdotes en los pueblos. Cuando el cura volvió al amanecer, hora de melancólica penumbra, por más vueltas que dio, no pudo encontrar su pueblo. Corrió por todos lados, desandó lo andado, se orientó como pudo. Preguntó al sacristán si habían perdido el camino, pero éste, acostumbrado a recorrer desde su niñez esos senderos, aseguró que estaban en el pueblo. La sorpresa del sacerdote no podía ser mayor. No se oía el ladrido de los perros, ni los lascivos gritos de la corrupción, ni siquiera el canto del gallo. Nada que pudiera sacar a los dos viajeros de esa sorpresa terrible en que se encontraban. Por fin amaneció el día y se cercioraron de que realmente estaban cerca del pueblo, pero éste no existía ya, había desaparecido, sin dejar rastro de su existencia. 2 fétidas lagunas la habían reemplazado. Solo una persona se pudo salvar de tan terrible castigo. Era una indiecita de 8 años que, habiendo implorado a la Virgen María, vino ésta en forma de una señora hermosísima y blanca, como los españoles, y la salvó de la muerte. Mejor ángel, dice Calancha, sacó a esta niña que a Lot privilegió de la inocencia y presteza de los socorros de la Virgen. Hasta muchos años después el sacristán refería estos acontecimientos, sentado en el camino real y mendigando el sustento. Así desapareció Anco Anco. Apartándonos de la intervención más o menos directa que haya tenido la providencia en estos acontecimientos, creemos nosotros que Anco Anco fue víctima de uno de esos sacudimientos geológicos del globo, sufriendo un desquiciamiento parcial, como el que produjo el valle de Chuquiago, hoy La Paz, en la meseta de los Andes. Para concluir esta tradición, vamos a copiar enseguida la etimología de Anco Anco, tal como la comprende y la explica Calancha
aunque discrepamos de su opinión. Ancu Ancu, que en nuestra lengua es lo mismo que revejido, como anunció que sus habitadores habían de ser 2 veces y en 2 culpas, envejecidos en la idolatría y en la nefanda sensualidad. Anco Anco le nombran los naturales, que en su lengua materna quiere decir blanco blanco. Este lo fue de la ira de Dios, donde apuntó su furor. La segunda apreciación nos parece más exacta. Por ser más concordante con la expresión aymara, dejamos a la filología el estudio de esta palabra que bien puede aclarar la misteriosa desaparición de Anco Anco y su fabulosa existencia.